Yo creo que el proyecto de provincia va a tener que involucrarse inexorablemente en el pensamiento de las complejidades. Este mundo es un mundo mucho más complejo que no se puede racionalizar ni administrar con las categorías con las que se lo hacía antes, y comprender el mundo es un desafío frente a los cambios tan vertiginosos que se dan en la realidad. Son cambios tan vertiginosos que nos obligan quizás a hacer algo que a lo mejor no se puede, que es acompañar esos cambios. La Pampa tiene las posibilidades, algunas provincias lo han hecho, de establecer un dispositivo destinado a vincularse con el mundo y a comprenderlo. Y yo creo que eso me lo imagino como un paso previo para la profundización de las capacidades de la provincia de La Pampa. Desde hace muchísimo tiempo que me concernían varias inquietudes que tenían que ver con la historia de La Pampa, con su geografía, con su conformación política y demográfica, y me pareció que era importante comenzar a preguntarnos cómo vivimos los pampeanos, qué expectativas podemos tener, cuál fue nuestra historia, cuál es nuestro futuro. En política, el escudriñamiento del futuro es siempre un desafío, por supuesto que probabilístico, y en ese marco consideré qué había pasado con este territorio, construido casi a hachazos desde el poder central de la nación, con una superficie territorial algo equivalente, una superficie equivalente a Portugal, absolutamente seca por designios de relaciones de fuerzas políticas y económicas que se dieron en función del corte unilateral del río Atuel por parte de la clase bodeguera o viñatera mendocina hace ya más de 70 años. ¿Qué significó esa diáspora? ¿Cómo esa diáspora de saladinos influyó en la conformación de un colectivo mucho más importante, y cómo en lo que sería nuestro Heartland, en la clasificación clásica de la geopolítica, es decir, de nuestro espacio vital, toda esa conjunción de subjetividades propició un enriquecimiento indudable, multicultural, democrático, que nos permitió, a pesar de nuestras debilidades, construir un territorio que habitamos de manera común y que, de acuerdo a los últimos indicadores de la CEPAL, tiene el mayor capital social de la República, es decir, que encabeza el ranking de calidad de vida de la Argentina, lo cual parece maravilloso y es un dato que no siempre tenemos en consideración. Algo de lo geopolítico fluía en esas preguntas, y me pareció además que la geopolítica tenía, en el contexto mundial que estamos atravesando en este siglo XXI, una importancia trascendental, porque hay una característica fundamental de los mapas y de los planiferios, que es el cambio. Los mapas van cambiando, no solamente producto de las guerras, de los proyectos de dominación, sino también de las migraciones. Algo de eso me indicaba que en La Pampa teníamos un campo de estudios muy fértil, necesario y casi urgente. Y digo casi urgente porque, con las circunstancias políticas que se dan en este momento en nuestro país, y en un marco de luchas defensivas que estamos llevando adelante los pampeanos y otras provincias para, de alguna manera, conservar lo que hemos sabido ganar a través de muchas décadas,
somos sujetos pasivos de intentos de exacción, de desdén, de desprecio por parte del gobierno central. Esto que nos devuelve a la época de Caseros, que quizás algunos lo intuimos y otros todavía no, pero que la realidad material de cada uno de nosotros replica de manera absolutamente perceptible. El escritor siempre trata de provocar preguntas y el desafío del pensamiento está fuertemente anudado, yo diría inexorablemente anudado a la duda. La duda justamente en este caso, desde el punto de vista metódico, nos lleva a plantearnos por qué fuimos, por qué somos y qué seremos. Por qué fuimos es como en algún momento hubo intentos de crear una nueva provincia, intentos que llegaron a idear la posibilidad de nuevas vías férreas que salieran desde el oeste pampeano, mismo desde las sierras del Iguel Calel con rumbo al puerto de Bahía Blanca y la posibilidad de conseguir allí una suerte de zona franca que permitiera que los productos pampeanos fluyeran libremente y sin el control histórico del puerto de Buenos Aires por parte del poder central. Eso que nos parece muy perdido en el tiempo en realidad es bastante reciente y tenemos la sensación explícita o implícita cada uno de nosotros de que algo nos está faltando para completar un ciclo de identidad. Ese ciclo de identidad está también configurado por la materialidad. La materialidad condiciona nuestras subjetividades, yo creo que no es al revés. Y esa misma materialidad, nuestras carencias, nuestras dificultades, nuestro tesón, nuestra geografía, nuestro clima, nuestras durezas, nuestras asperezas, pero a su vez lo inconmensurable del desierto da la pauta de que allí conviven y son y están una gran cantidad de pampeanos que están cada vez más compenetrados de su condición de tales. A nosotros nos tocó hacer, a propósito de este trabajo, una serie de preguntas, una compulsa cualitativa, con muchos vecinos pampeanos, y es increíble cómo todos nos sentimos argentinos, pero a su vez hay una reivindicación orgullosa de la condición pampeana. No quiero volver sobre el asunto, la cuestión remanida de la pampeanidad, si existe o no existe, pero si hoy preguntamos frente a esta situación, sobre todo esta situación de casi agresión, mucha gente se refugia en el sentido de saberse pampeano como un reaseguro frente a este tipo de embates. La pérdida del agua, la pérdida intencional del agua, un delito que quizás ahora calificaríamos como un delito contra el medio ambiente, sin ninguna duda. Yo escribí un texto sobre eso ya hace varios años, preguntándome si no existía allí un grave delito contra la humanidad y contra el medio ambiente. Por supuesto que es nuestro condicionamiento, es uno de nuestros grandes condicionamientos. Pero como todo condicionamiento, en los espacios vitales produce un reacomodamiento de las voluntades, un reacomodamiento volitivo que hace que se retemple el espíritu de pertenencia. Es decir, yo soy esto y me lo banco. Y me lo banco porque soy esto. Y asumo mi condición de pampeano de manera casi orgullosa, patriótica, si se me permite la idea de patria como conjunto de unión de subjetividades. La geopolítica se desarrolla, a mi entender, con el desarrollo político y geopolítico actual, paradójicamente de la misma forma en que se vinculaba o se asociaba durante el siglo XIX.
no encuentro otra forma de pensar la provincia y el país, sino a través de una confederación que nunca se configuró. Esa confederación que estaba pensada hasta antes de Caseros, que luego se articula de una manera totalmente diferente, donde el interior, entre comillas, pasa a ser una entelequia, porque ese interior tiene intereses muy diversos, lo tiene el litoral con relación al río Paraná, lo tienen las provincias agroganaderas con relación al puerto de la ciudad de Buenos Aires, y nosotros quedamos un poco, lo mismo las provincias mineras, y nosotros quedamos un poco por fuera de ese etos productivo que tiene la argentinidad. Entonces, yo sigo reivindicando dos cosas, que se dieron casi en el mismo momento y que por eso no pueden haber sido casualidad. La Confederación de Juan Manuel de Rosas, con todas las adecuaciones temporales que desde luego haya que hacerle por un lado, y la otra, y más específicamente la de Juan Calfucurá, que fue un intento de confederar a los pares, a los iguales, a los que de alguna manera teníamos un sentido, un universo de creencias y un sistema de cosmovisión similar. Yo no digo que esto pueda llegar a restablecerse de esa misma manera, pero sí creo que en algún momento la provincia de La Pampa va a tener que dar un salto cualitativo e intentar, hasta los márgenes constitucionales permitidos, tener tratos, celebrar acuerdos, vincularse con otros países, sin tomar por asalto la Constitución Nacional ni nada que se le parezca. Esto lo he hablado con algunas autoridades provinciales, porque no sabemos si esto que nos agobia en este momento, este unitarismo tan ramplón que nos está asediando, va a durar 1, 2, 10 años, no lo sabemos. Frente a esa vicisitud, frente a esa incógnita, yo creo que La Pampa tiene que aspirar justamente a tener un espacio vital que supere las fronteras que tenemos ahora. En el mundo hay ejemplos muy concretos, no voy a hablar de autonomía o de independentismo, pero sí de la posibilidad de alcanzar otros elementos de vinculación con otros pueblos cuando al interior de nuestro país el rol que se nos asigna es un rol tan coactivo. Yo creo que el proyecto de provincia va a tener que involucrarse inexorablemente en el pensamiento de las complejidades. Este mundo es un mundo mucho más complejo que no se puede racionalizar ni administrar con las categorías con las que se lo hacía antes. A mí me parece que toda persona que tiene una función pública, cualquiera sea ella, tiene que tener o debe ser pasible de la exigencia de comprender el mundo. Y comprender el mundo es un desafío frente a los cambios tan vertiginosos que se dan en la realidad. Son cambios tan vertiginosos que nos obligan quizás a hacer algo que a lo mejor no se puede, que es acompañar esos cambios. La pregunta sería, por ejemplo, ¿cómo acompañar los cambios de la tecnología si todos los días están variando? Pero por lo menos comprender qué es lo que está ocurriendo en el mundo. Y La Pampa tiene las posibilidades, algunas provincias lo han hecho, de establecer un dispositivo destinado a vincularse con el mundo y a comprenderlo. Y yo creo que eso me lo imagino como un paso previo para la profundización de las capacidades de la provincia de La Pampa.